Paso a vosotros, hermanos y amigos, el pastor Gamaliel, transmitiendo desde Mexicali, Baja California, México, el video número 3, analizando la doctrina de la elección. Nuestro tema de este video es la palabra viva de Nazón o las Sagradas Escrituras. Fíjate bien el planteamiento. La palabra viva del apóstol Nazón Joaquín García pesa más que las Sagradas Escrituras. Te leo en el libro Los Hechos del Apóstol, vida y obra del apóstol Aarón Joaquín, escrito por La Luz del Mundo, página 42. Habla de cuando Eusebio tiene contacto por primera vez con la Biblia. Al domingo siguiente se dispuso a asistir al templo, el cual se localizaba en la calle Doblado. Qué extraña, pero qué agradable emoción le causó el modesto lugar. No tenía las características de una iglesia católica. Era una casa humilde, desprovista de imágenes, sin cristos ni vírgenes, ausentes los santos y los altares, ni esbeltas velas, ni veladoras prendidas, solamente unas sencillas bancas, y un hombre hablando sobre una tarima elevada que leía y explicaba la Biblia. Esto pasaba en 1926, cuando Aarón Joaquín o Eusebio Joaquín, todavía no le cambiaban el nombre, tiene contacto por primera vez con un predicador. Él es un total ignorante de la Biblia, pero se encuentra, según la propia historia de ellos, con Francisco Borrego, pastor de la Iglesia Cristiana Espiritual, que leía y explicaba la Biblia. Las primeras explicaciones de este supuesto apóstol enviado del cielo, las recibe de un hombre, Francisco Borrego. Ellos lo admiten en su historia. Y quiero hablarte de esta gran paradoja, de esta gran contradicción, que en la vida real, pues prácticamente es algo ridículo. Porque la verdad es que todo predicador contemporáneo tuvo contacto con la Biblia a través de algún grupo religioso. La Biblia no la escribieron ellos, obviamente, ¿no? Y no solo los predicadores contemporáneos, sino el mismo Jesucristo. Y fíjate qué cosa tan fuerte es lo que te voy a decir. El mismo Jesucristo se sujetó a lo que ya estaba escrito. Moisés habló de mí. Si ustedes no creen a sus escritos, ¿cómo podéis creer en mí? Jesucristo nunca manejó que los escritos de Moisés eran letra muerta y que lo que estaba escrito en las Sagradas Escrituras no valía porque ya habían muerto, sino que se necesitaba un Cristo vivo para darle valor a las Escrituras. No, ese es un invento de los Joaquines, porque en realidad Jesucristo mismo se sujetó a lo que estaba escrito de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Muchas veces, no te voy a dar las citas, solamente agarra una concordancia, hermano y amigo, y busca la palabra escrito está, escrito, escrituras. Te vas a dar cuenta que son cientos de veces que Jesucristo respeta. Incluso hay un pasaje donde dice la escritura no puede ser quebrantada. Te voy a dar esa cita. Juan 10:35. Dice Jesucristo, la escritura no puede ser quebrantada. Entonces, todos los profetas escribieron de él y a su vez las palabras de él se escribieron. Y este es el texto que yo te quiero ofrecer. Esto está en Juan 20:30. Fíjate que uno de los testigos oculares de la vida del Señor dice así. Juan 20:30. Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Se refiere al libro de Juan. Escucha el verso 31. Estas
Empero, ¿son escritas? Para que tú digas letra muerta, ya no está Juan, ocupamos un apóstol para que esta escritura viva. No, no dice así. Dice, estas empero son escritas, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mira, esto es uno de los pocos pasajes donde se echa de ver claramente que las Sagradas Escrituras, y este adjetivo no me lo invento yo, está escrito que son sagradas, está escrito que son santas. Pero literalmente está diciendo Juan, este libro yo lo escribí, lo que escribí aquí es escrito para que creáis. ¿Podemos creer en Jesús a través de las Escrituras? Sí, Señor, le estoy dando el pasaje donde Juan está diciendo, también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas, empero, son escritas, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Alguna persona podrá ejercer fe en Jesús a través de las Escrituras? Sí, Señor. Lee el libro de Juan. Estas, empero, son escritas para que creáis. Se puede ejercer fe a través de la Escritura. Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y luego, fíjate bien, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. No se dice aquí, ocupas un apóstol vivo para que la Escritura valga, porque sin un apóstol vivo está muerta. No, el libro lo escribí, evidentemente por inspiración de Dios, para que creáis que Jesús es el Cristo, número 1. Y número 2, para que creyendo al predicador, no, al libro, a lo que está escrito. Si tú crees a lo que está escrito, puedes tener vida en su nombre. Está claro. La realidad es de que Jesús mismo se apoyó en las Escrituras. Quiero ponerte otro ejemplo práctico. Mira, porque la palabrería de alguien que te quiere engañar, que el libro no vale, que tiene que haber un apóstol vivo, en esa sola declaración hay muchas cosas implicadas que chocan con la realidad. Por ejemplo, mira, ya te di un ejemplo cómo se puede creer en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios a través del libro de Juan. Ahora dice Jesucristo, si nos vamos a Mateo capítulo 4, por ejemplo, Mateo capítulo 4, el Señor tiene contacto con el diablo y entonces dice el verso 3, y llegándose a él el tentador, dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo. Y luego ahora el diablo emplea la misma técnica del Señor, ¿no? Como cuando hay un debate y uno emplea una técnica y luego el otro se la devuelve, ¿no? El diablo le dice, escrito está, a sus ángeles mandará por ti, y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. A ver, ¿el Salmo 91 valdrá para nosotros? ¿Valía para el Señor? El diablo sabe que la Escritura valía. El diablo, cuando le dice, di que estas piedras se hagan pan, eso no estaba escrito, esa era una idea de él. Entonces el Señor Jesucristo le contesta con lo que está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjese bien, ¿cómo está citando el Señor las Escrituras? Pregunto, ¿estaba muerta la Escritura?
¿O no vale ahorita esta escritura para nosotros? El Salmo 91, a sus ángeles mandará cerca de ti. ¿Está muerta la escritura? El mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre, ¿necesito que un apóstol venga a decírmelo? ¿O la escritura vive? Es algo totalmente ilógico decir que la Biblia no vive hasta que nace un individuo en la tierra. Porque el mismo Señor Jesucristo citó las escrituras, los demonios conocen las escrituras, el diablo. Y dice el apóstol Pablo no solo que la palabra es penetrante como espada de dos filos, que alcanza a partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, sino que dice que por esta palabra escrita, por el Evangelio, seremos juzgados. Ya está dado el Evangelio. Pero entonces yo te leí cómo Eusebio por primera vez escucha a un predicador que le explica la Biblia. Y luego en la página 45 dice, también conocieron a los hermanos José Anaya, Serapio Martínez, María Hernández y Rosa Murillo, por cuyo conducto habían asistido al templo. El mayor activo de esta nueva vida residía en escuchar la palabra de Dios. Pero ¿cuál palabra de Dios si todavía no había apóstol? Evidentemente el cronista se está refiriendo a la Biblia, porque la Biblia es palabra de Dios. Finalmente dicen en la página 44, qué satisfacción cuando tuvo en sus manos su propia Biblia y su propio himnario, pues pensaba que era de uso exclusivo del pastor. Yo me sorprendí mucho porque ayer estaba oyendo a una señora con su esposo, parece que el hombre ya falleció. Pero él decía que ellos no ocupaban la Biblia, no ocupaban el libro porque ya estaba un apóstol vivo y que era la palabra de Dios. Pero hermanos y amigos, es una cosa muy ridícula. Mira, si vamos a aceptar que, por ejemplo, Eusebio Joaquín le dio vida a la Biblia, aunque sabemos que se la leyeron, se la explicaron, aprendió y después se arrogó el derecho de que es el único intérprete sobre la faz de la tierra. Pero no solo eso, aparte de lo ridículo de entender que se acercó a la Biblia y que bebió de otra parte, si aceptamos que Él es la palabra de Dios viva, no solo un libro escrito, sino Él cuando habla, pues a mí me gustaría, por favor, a todos los de la luz del mundo que junten todos los cassettes y que no los vayan a tirar porque es un sacrilegio, porque todo lo que habló Eusebio es palabra de Dios. Y me sorprendí escuchar a esta mujer diciendo, no, no solo la Biblia, también el libro Los Hechos del Apóstol Aarón Joaquín, así lo mencionó. Y el hombre, su esposo, como que le pone la mano como diciendo, no, espérate, no le tomó la idea. Quiere decir que este libro también es palabra de Dios. Aunque modificaron Los Hechos del Apóstol Aarón Joaquín en la edición de Berea, porque estoy aquí hablando de la emisión de 1997, y la otra edición ya le cambiaron partes sustanciales. No solo eso, todos los audiocassettes del apóstol vivo en la tierra, Aarón Joaquín, Eusebio Joaquín García, deberían de guardarlos como palabra de Dios. Incluso aquel cassette donde dice que le está poniendo, que está escogiendo la zona de la hermosa provincia basado en un libro apócrifo. No tengo tiempo para ponerte todas esas citas, pero ahí están en el YouTube, donde Eusebio, allá en aquellos años, continuaba ignorante de muchas cosas, y cita un libro apócrifo para decir, miren, aquí está la profecía de la hermosa provincia. Y te cita uno de los libros deuterocanónicos de la Biblia Católica. Dice, lea la Biblia Católica porque está más exacta. Ahí tenemos a un apóstol vivo citando un libro espurio. Yo creo que en aquel tiempo el pobre de Eusebio ni sabía que existían
o que eran añadidos esos libros por la Septuaginta, ¿no? Vaya usted a saber la ignorancia de este hombre. Pero te voy a poner una parte totalmente ridícula y es la siguiente. Que si aceptamos que Eusebio era la palabra de Dios viva y que la Biblia no valía sino por lo que él dijera, guarden todos los cassettes, porque es palabra de Dios. Y luego lo que, después de designar a su hijo Samuel, si aceptamos esta premisa, la Biblia no valía, pero en el tiempo que estaba muerto Eusebio y todavía no designaban a Samuel, la Biblia se murió, ¿verdad? En ese tiempo se murió otra vez. Nadie podía citarla, no había vida, no había salvación. Es algo ridículo, ¿no? Pero luego entonces ya cuando es el apóstol, ahora sí. Bueno, guarden todos los audiocassettes de Samuel, incluso esa tontería donde dice que él es el ángel de Apocalipsis. Guarden todo eso porque eso es palabra de Dios, si ellos son los apóstoles vivientes. Y otra cosa, la Biblia se sigue escribiendo. Todo lo que diga Nazón es la palabra que sale, no la que está escrita, sino la que sale, como dice Montemayor. Vean este video ridículo que les voy a poner enseguida, para que vean todo lo que implica decir que esta línea de Joaquines son la palabra viva. Pero te voy a dejar, después de escuchar este video, te voy a hacer una pregunta o te voy a traer a una realidad, a ti que eres de la luz del mundo, para que veas que lo que dicen no concuerdan con lo que hacen. Porque si la Biblia no es la palabra de Dios, sino un testimonio de allá, de aquellos apóstoles y profetas, y ahora ocupamos palabra viva, pues yo creo que está más vigente la palabra de Aarón Joaquín que el libro viejo este. Está más vigente la palabra de Samuelito. Entonces, ellos tratando de responder a este burdo planteamiento, pues hicieron que Samuel escribiera unas epístolas y las trataron de añadir a la Biblia, cosa que las sociedades bíblicas les rechazaron. Y ahora esta es una Biblia rara, parece que Luis Carlos tiene una por ahí donde está la Biblia y las epístolas de Samuel. Pero te voy a decir una cosa, si yo voy a debatir con un pastor de la luz del mundo, él no va a sacar las epístolas de Samuel. O si me toca debatir con alguno de los discípulos de ellos, los feligreses, ningún predicador de la luz del mundo en un debate va a citar las epístolas de Samuel o los hechos del apóstol Aarón Joaquín. El público los abuchearía. Ni ellos mismos creen lo que hablan. Porque entonces, si yo fuera un pastor de la luz del mundo creyente de que las palabras de Nazón pesan más que lo que dice la Biblia, porque son las actuales, es palabra viva, bueno, escríbanlas, añádanlas a la Biblia y en un debate citen las palabras de Nazón, porque es palabra de Dios. Evidentemente nadie me va a citar las palabras de Nazón porque me voy a reír de él en la cara, junto con todos los oyentes. ¿Por qué no citan las palabras de Samuel? ¿Por qué no citan el libro de Hechos de Aarón Joaquín? Porque es ridículo, y la gente lo sabe y ellos lo saben, que las palabras de ellos son las actuales palabras de Dios y que pesan más que la letra muerta de la Biblia. Pero mira qué ridículo este video, por supuesto lo hicieron antes de que Nazón cayera a la cárcel. Escucha, pon atención. En este ejemplar podemos encontrar muchos testimonios del apóstol de Jesús. La Biblioteca Samuel Joaquín Flores y la Coordinación de Crónica Apostólica presentaron el primer libro de los Hechos del Apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, titulado Gira Apostólica Universal
decimosegunda etapa, libro que habla acerca de los acontecimientos más relevantes ocurridos en los estados de Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, Coahuila y Sinaloa, lugares visitados por el enviado de Dios, Naasón Joaquín, desde el 26 de febrero al 23 de marzo de 2018. A esta presentación del libro asistieron los licenciados y cronistas Ruperto Castillo Rivera, Julia Yadira López, Humberto García, el historiador Asiel Núñez y el editor del libro, el licenciado José Pardo López. La coordinación de crónica apostólica fue instituida por el apóstol de Dios, Naasón Joaquín García, desde el principio prácticamente de su ministerio, para que esta lateral información no quedase solamente en el testimonio hablado, sino que fuera plasmado de manera profesional en una serie de documentos de los cuales forma parte el libro que ahora estamos presentando. En este ejemplar podemos encontrar muchos testimonios del apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín, vividos por las iglesias de esos lugares, testimonios de fe, amor, vida y edificación. Esas enseñanzas que él da a los ministros, esas enseñanzas que él da en el comedor, esas visitas que él hace a las obras, a las misiones, a las iglesias, nos toca a nosotros constatar de manera personal cuando habla con las visitas, con las almas que llegan a una presentación y él les dirige personalmente algún mensaje. Esos detalles que a nosotros nos gustaría presenciar, ser testigos directos de lo que él hace después de su presentación o tras su presentación en una gira apostólica, son los que se plasman ahora en este libro. Eso que no vemos y que nos gustaría ver, aquí lo vamos a encontrar. La Biblia se sigue escribiendo día con día, 197 páginas donde encontramos un mar de sabiduría y La señora. Qué afirmación tan increíble y tan torpe. La Biblia se sigue escribiendo día con día. Bueno, yo nunca he visto que debatan con el librito de Naasón, como diciendo, te voy a citar la palabra de Dios viva. Montemayor nunca anda citando a Naasón. Nadie lo va a hacer, porque es ridículo. Montemayor y cualquier adepto de la luz del mundo te va a citar las escrituras, porque evidentemente dicen una tontería, pero en la realidad no lo viven. Yo quisiera que alguno que me esté escuchando dijera, no, sí, las palabras de Naasón están encima de la Biblia, Señor, porque la Biblia es letra muerta y Naasón es un apóstol vivo. Así que cuando yo hable con usted, le voy a mostrar la palabra de Naasón. Fíjense que es el mismo Naasón el que instituye desde el inicio de su ministerio esto de las crónicas, porque quiere que escriban sus palabras. Claro, esto está ahorita detenido, tienen un gancho al hígado, la iglesia está temblando porque lo han acusado de crímenes bajos, ¿no? Que esto está por saberse si va a ser culpable o no, según el juez o los jueces. Pero no solo, para ser congruentes, no solo las palabras de Naasón deberían estar en la Biblia, debería estar todo el librito de Aarón Joaquín, y luego explicar por qué le cambiaron al librito, y luego añadir las epístolas de Samuel, y luego a ver si las epístolas de Samuel le dan vida a alguien o sanan a algún enfermo. ¿Qué hay? A ver, no, es que, amén, hermano Portillo, buen punto, Montemayor no cita a sus apóstoles, no lo harán, es ridículo. Van a citar la Biblia con el mismo derecho que tú tienes de citarla, aunque ellos te digan que ellos son los únicos, porque un apóstol vivo los apoya. Pero si está el apóstol vivo, ¿por qué no citan la poderosa palabra de Dios? Porque dice Montemayor que la Biblia no es palabra de Dios, sino que tiene que salir de la boca, entonces tiene que estar un apóstol vivo. Vaya, pues si es el apóstol vivo, cítenlo, demuéstrenme, denme la palabra de Dios que él escribió. No solo eso, quítenle la pasta a la Biblia, pongan las palabras de Naasón, las palabras de Aarón, las palabras de Samuel, porque son los apóstoles, pues. Pero no lo van a hacer en debate, no lo van a hacer en videos. Esto, o sea,
Una cosa es el verbo que le dicen a la gente y otra cosa es la práctica. Me llama mucho la atención cómo esta señora se atreve a decir que la Biblia se sigue escribiendo. Escuche. Un mar de sabiduría y detalles que de sabiduría y 197 páginas donde encontramos un mar de sabiduría día con día. Y que nos gustaría ver, aquí lo vamos a encontrar. La Biblia se sigue escribiendo día con día. Aquí lo vamos a encontrar. La Biblia se sigue escribiendo día con día. 197 páginas donde encontramos un mar de sabiduría y detalles que ocurren detrás de la gira apostólica. Aquí lo vamos a encontrar. La Biblia se sigue escribiendo día con día. 197 páginas donde encontramos un mar de sabiduría y detalles que ocurren detrás de la gira apostólica. Aquí lo vamos a encontrar. La Biblia se sigue escribiendo día con día. 197 páginas donde encontramos un mar de sabiduría y detalles que ocurren detrás de la gira apostólica. El propósito de este libro es que circule no solo en la Iglesia del Señor, sino que también el mundo entero lea estos hechos apostólicos en esta nueva era. Bueno, pues yo quiero decirles que ni en la Iglesia de la Luz del Mundo se toma la palabra de Nazón como palabra de Dios. Yo no he escuchado a ningún predicador que digan, vamos a abrir la epístola de Nazón y les traigo palabra de Dios viva, porque Nazón está vivo y coleando. No concuerda, es una farsa. A la gente la han engañado, pero a la vez yo me pregunto, este engaño tan burdo, la Biblia se sigue escribiendo, quieren que las epístolas de Nazón corran, o querían, estamos hablando de 2 años antes de que cayera en el bote, y no solo eso, sino que toda la cristiandad o todo el mundo, para ser exactos en la cita, se den cuenta de las epístolas de Nazón. Oiga, pues a mí no me han llegado las epístolas del apóstol vivo, yo no conozco la palabra de Dios actual, y Montemayor nunca la cita, ni Israel Ornelas, ningún predicador de la Luz del Mundo pone las palabras de Nazón o las palabras de Samuel como palabra de Dios. A ver, quiero que hagan un video para que me digan la palabra viva de Nazón. Y que prediquen de la palabra viva de Nazón como parte de la Biblia y digan, esta es palabra de Dios, dada por un apóstol. Cuando lo dicen así, y el mismo Nazón cuando habló, citaba la Biblia, citaba pasajes de la Biblia. Hermanos, están viviendo una farsa. Todo predicador emplea la Biblia, pero ninguno había conocido yo cochis, pero no tan trompudos, como para decir, yo soy el apóstol vivo y la Biblia no vive sin mí, no funciona. Pues sí, pero tus palabras no son de vida, yo no veo que se las añadas a la Biblia. Los intentos que hicieron con las epístolas de Samuel fracasaron, y evidentemente en cualquier debate no van a citar ninguna de las cartas de Nazón o de Samuel, y mucho menos el libro de los Hechos del apóstol Aarón Joaquín, como palabra de Dios. Te van a citar la escritura porque Montemayor y todos saben que están viviendo una farsa y que todo el mundo reconoce la Biblia como las Santas Escrituras. O sea, cualquier predicador que te diga que está por encima de las Sagradas Escrituras, simple y sencillamente es un chiflado. El hermano Portillo dice, hágales una pregunta a LLDM, ¿por qué si es el padre de ellos, por qué no lo visitan en la cárcel si la Biblia dice, estuve en la cárcel y vinisteis a mí? Pues le van a decir que no, que ahorita no permite visitas Nazón, o que los que están en el juzgado pues es un número limitado, ¿no? Esto es increíble, hermanos, esto es increíble. Estoy por darle entrada los últimos 15 minutos a mi amigo, hermano y colaborador Jesús Ornelas. Formulen sus comentarios, sus preguntas. Jesucristo dice en Juan 10:35, la escritura no puede ser quebrantada, señores. En Hechos 8:35 dice la Biblia de Felipe el Etíope, comenzando desde esta escritura, es decir, el libro de Isaías 53,
le anunció el Evangelio de Jesús, porque el Evangelio está contenido en las Escrituras. Dijo Juan, hay muchas cosas que no se han escrito, pero estas que las he escrito en este libro, las he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ningún predicador chiflado te puede decir a ti que sus palabras valen más que las sagradas escrituras. Ningún predicador chiflado, aunque hagan los intentos, te puede decir que lo que él habla le da vida a la Biblia, que porque él tiene la autoridad. Todos los predicadores, incluso los del Evangelio en la Biblia, citaron las Escrituras. Escrito está. Aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, escrito está. Aquí yo fundo en Sión una piedra. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Él nunca dijo, no, las Escrituras no viven hasta que yo lo diga. El apóstol Pedro dice, por lo cual también contiene la Escritura. Aquí yo fundo en Sión una piedra. El mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre no se lo inventó Aarón ni Samuel. Y eso vive, y los hombres van a ser juzgados por esa palabra. No estés creyendo ese cuento de que la Biblia empezó a vivir con Eusebio, cuando te estoy demostrando por la misma palabra de ellos. Es decir, si ese libro es palabra de Dios porque era el apóstol, pues por su misma experiencia se demuestra que él se acercó a la Biblia a oír por primera vez la explicación bíblica del apóstol o del hermano Francisco Borrego. ¿Lo envió Jesucristo? No, aprendió de Francisco Borrego. O sea, quisiera, por medio de este video, traer a la realidad a la gente de la luz del mundo de que los han engañado. La palabra de Dios escrita pesa y pesará hasta que venga el Señor. Por este evangelio vamos a ser juzgados. ¿Cuál? El que explicó el apóstol Pablo y que dijo, maldito el que predique otro. Mira cómo termina este video. Lo que creíamos que había sido punto y final se convirtió en un punto y aparte para dar paso a lo que hoy estoy convencida que son las Sagradas Escrituras de nuestra era. Que son las Sagradas Escrituras de nuestra era. A lo que hoy estoy convencida que son las Sagradas Escrituras de nuestra era. Paso a lo que hoy estoy convencida que son las Sagradas Escrituras de nuestra era. Paso a lo que hoy estoy convencida que son las Sagradas Escrituras de nuestra era. La licenciada lo dice hasta con vergüenza. Fíjate la expresión corporal. Pues este libro empezó así, el apóstol Nazón estableció desde el principio de su ministerio que se escribiera. La Biblia no dice ahí que Pablo comisionó a alguien para que se escribiera, o Juan comisionó para él hacerse parte de la Biblia. No, la Biblia dice, yo oí una voz del cielo que me dijo, escribe en un libro lo que ves. Es el movimiento del Espíritu Santo para las Escrituras. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Pues sí, hermana Fanny, yo creo que la señora se convenció hasta hoy que las palabras de Nazón no son parte de la Biblia. Pero ella dice, son las Escrituras en nuestra era. Bueno, ni Montemayor la cita, ni Montemayor, que es el conserje estrella encargado de limpiar todos los desastres de Nazón y de lo que ha pasado. Montemayor es un conserje recogiendo basurita, tapando. Si está en la cárcel es porque es Jesucristo en persona y Jesucristo estuvo en la cárcel. Si se habla de delitos sexuales es porque José también se quedó bichi, ¿no? José, cuando le arrebataron, la señora le arrebató, connotación sexual, no te preocupes, también ahí en la Biblia. Pero siempre cita la Biblia
como que la Biblia tuviese autoridad. Nunca te van a citar las epístolas de estos señores, porque realmente estamos hablando de una farsa, de un engaño verbal que no se concreta en la realidad. ¿Qué pesa más, la Biblia muerta o las palabras de Nazón? Según la doctrina de ellos, debería de pesar más las palabras de Nazón. Bueno, en el siguiente debate, con Montemayor, si es que quiere, o con el que sea, que citen la palabra de hoy, las Sagradas Escrituras en nuestra era. Que no me citen el libro sagrado, Evidentemente me voy a carcajear en su cara y todos los oyentes van a decir, óyeme, no, ni siquiera conocemos ese libro. Y lo que sabemos de Nazón es de que está siendo juzgado por delitos sexuales. Así que cita la Biblia. Pero ¿con qué autoridad cita la Biblia antes que las palabras autorizadas de un apóstol vivo? Esto es una maraña de contradicciones. Terminamos el video y le doy entrada a Jesús Ornelas. Estoy convencida que son las Sagradas Escrituras de nuestra era. Para concluir la presentación, regalaron algunos ejemplares al público presente. Este libro se puede encontrar en la Biblioteca Apostólica Samuel Joaquín Flores. Con imágenes de Ana Camacho, reportó desde Guadalajara, Jalisco para LLDM News, Karen Jiménez. Bueno, consíganme las Sagradas Escrituras para nuestra era ahí en la Biblioteca Samuel Joaquín. Mándenme una porque soy ignorante de las escrituras, de las Sagradas Escrituras para nuestra era. Y le pido a todos los defensores de la doctrina luzmundana que ya no me citen las escrituras, que me citen la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras para nuestra era. Vamos a ver quién hace el ridículo. A ver, Jesús, ¿estás por ahí? Vamos a invitar al video en vivo para escuchar los interesantes comentarios de Ornelas. Un saludo para Sharín Guzmán, mi amigo Sharín Guzmán, hombre, qué gusto verte por aquí. Y a todos los que están aquí. ¿Me escuchas, hermano? Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Que Dios les bendiga a todos. La palabra es tuya, ¿Escucha? ya escuchaste bastante, sí. De hecho, mi hermano, qué sustancial estuvo su participación, mi hermano. Pensaba que íbamos a seguir por el tenor de seguir desmenuzando la historia de esos falsos apóstoles, mi hermano, su propia historia que no concuerda con su doctrina, mire, cómo resultó patinar en sus propios dichos. Creo que cuando algo es insustentable, ni aunque le muevan, ni aunque le busquen, lo van a poder sustentar, como ahí bien dice, ¿verdad, mi hermano? Sí, Chuy, ¿Sí me escucha sí, bien? pudiera yo comentar un poquito más o comentar juntos. Mira, ¿cómo decirlo? A ver, es como querer tú elevarte hacia el cielo tirando tú mismo de tus propios pantalones. O Así sea, es. o, Y o mire sea, yo que, soy la palabra de Dios viva, pero tengo que citar el libro muerto y todo mi argumento lo saco de allá y otro me lo enseñó cuando yo era un ignorante. ¿Sí me explico la paradoja? así es, pastor. Entonces, al citar la misma historia del supuesto primer apóstol contemporáneo que hizo vivir la Biblia, y nos encontramos ahí con el primer impacto ilógico, ese libro muerto, cómo le dio vida a porque la verdad, yo demostré, Chuy, y puedo dar más citas, que el Evangelio de Jesucristo está contenido en las Sagradas Escrituras. Amén. Sin Amén, hermano. tocar, Así es. sin tocar el hecho de que hay un espíritu en la tierra llamado el Espíritu Santo. Así es. Amén. Y también sin minimizar que hay ministerios repartidos
por Jesucristo, porque subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién fue Jesucristo? No un apóstol. Es, Fue Jesucristo quien hace esa división. ajá, y luego, Así es. otro hecho, ni el mismo Jesucristo trató de elevarse tirando de su propia túnica, sino que se apoyó en las sagradas escrituras de los profetas. Después su palabra llegó a quedar escrita. Juan dice, estas las he escrito para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Total, es como decir, esta paradoja de los Joaquines es como decir, el agua no tiene vida sin mí, cuando la realidad es que él necesita beber del agua para vivir. Amén, así es. Es una paradoja. Es el libro de la Biblia. A ver, adelante. Es de la Biblia donde todos nos alimentamos. Pues mire, mi hermano, siguiendo con ese tenor de que sin un apóstol no somos nada, yo creo que los amigos de la luz del mundo que nos vienen siguiendo a este momento deberían de tener dudas muy serias, o ya de plano deberían de estar saliendo, corriendo de ahí de la luz del mundo, yendo a los pies de Cristo, porque se les ha demostrado bastante solamente con la Biblia, nada más con la Biblia, sin más filosofías que más con la Biblia, que le han engañado. Y aquí va un poco más, porque por ejemplo te dicen, tú no puedes entender la escritura si no es mediante un apóstol. O sea, esto cobre vida, al menos que esté en manos de un apóstol, mientras no pasa nada. Y aquí claramente, en lo que es Mateo 18:20, la escritura dice en el Evangelio de Mateo, por palabra de Jesucristo, dice, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es algo muy pequeño, mi hermano, o sea, es un versículo muy pequeño, pero bastante sustancial. Porque no te habla que necesitas de un apóstol en medio de estos 2 o 3 para que pueda estar aquí Cristo. No menciona de un ministro, ni siquiera un pastor o un profeta, nadie, mi hermano. Simplemente donde haya 2 o 3 personas. Dice, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, en su nombre, dice, ahí en medio estaré yo con ellos. Eso es bastante poderoso, sustancial, mi hermano, porque echa tierra que tiene que venir un iluminado de Dios a darle vida a la escritura. Eso te habla que la escritura ha estado al alcance de todos nosotros. Claro. Y que lo único que necesitamos es la misericordia del Señor, y la otra, acercarnos a Dios con un corazón dispuesto. Creer a la escritura. Sí, dispuesto a creer, dispuesto a recibir, dispuesto a escuchar a Dios. Es lo que necesitamos. Y aquí dice Jesucristo que Él estará en medio de ellos, mi hermano. Y esto sí se me hacía muy necesario puntualizarlo, porque nosotros hemos estado como demostrando que la Biblia se desmarca de un apóstol que necesite para seguir adelante la escritura, sino que esta palabra siempre ha seguido viva, siempre ha corrido desde que partió Jesucristo, desde que quedó la iglesia primitiva, siguió adelante. ¿Por qué siguió adelante la iglesia y no se añadieron más libros? Porque ya estaba todo dicho. El evangelio fue trazado. Ya no se necesitaba decir. No, de hecho, mire, si usted es un estudioso de la Biblia o se ha dado la oportunidad de estudiar la Biblia a raíz de la ciencia, se va a dar cuenta cómo hay cosas que dice la escritura y que iban a pasar hoy en día, que la ciencia apenas está descubriendo, pero que la escritura ya lo decía. Por ejemplo, podemos decir, cuando dice ahí en Isaías que la tierra es redonda. Creo que este libro de Isaías se dice que se escribió al menos 600 años antes de Cristo. Y fue hasta 1492 cuando apenas la ciencia, se puede decir que se hizo un viaje, se llegó a América,
vieron que la Tierra no era cuadrada, que sino que era redonda y empezaron a investigar y empezaron, o sea, pero hasta estamos hablando de siglos, de varios siglos de nuestra época para entender que la Biblia tenía razón. Ujú. Podemos hablar así mismo de la atmósfera, de cómo corre el agua, del sistema del agua, de calentamiento global incluso, citando la escritura, mi hermano. Sí, Y eso te habla de que es una Biblia, es una palabra viva, es una palabra eficaz, es una palabra confiable, es una palabra que hoy en día quien se acerca a Dios con fe y con temor de Dios, Dios le ayuda, Dios le enseña, Dios le, le puede levantar en conocimiento y en verdad, mi hermano. definitivamente, Y Shui. y esto es algo, Fíjate que esto ya hablando un poquito, ajá, dice el Señor Jesucristo, eh, por ejemplo, refiriéndose a la mujer que le lavó los pies y que el ungüento que derramó aquella mujer, dice, porque donde quiera que sea perfume. predicado este evangelio, se hará mención de ella. Fíjate la fuerza, Amén. pero Lo acabo de leer hace poco, fíjese. y fue el Señor el que está diciendo, mira, este suceso va a quedar registrado en las Escrituras. Ahora, es Jesucristo mismo Para la el que posteridad. se le aparece a Juan al final y le dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, el que vivo y he sido muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Escribe en un libro lo que ves. Tú no puedes minimizar lo que está escrito. Juan no es superior a lo que está escrito, porque es la palabra de Dios ordenada por el mismo Jesucristo. Y al final dice, te menciona los elementos, ¿no? Si alguno le mueve a este libro, yo le voy a poner las plagas. Si le quita, le voy a quitar el nombre del libro de la vida. Y si le pone, le voy a poner las plagas. Así que no le muevas a este libro. Yo vengo en breve, todo esto es fiel y verdadero. Entonces está Jesucristo, fíjate los elementos, hermano. Jesucristo, el libro, inamovible. La esposa y el espíritu. El espíritu y la novia dicen, ven. Amén. Pero tú no puedes decir, no, pues la escritura es letra muerta. No, 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 no. Es tanto como decir que un ciudadano norteamericano diga, no, 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 la constitución política de los Estados Unidos, no más, no, yo soy el bueno. No, señor, está sujeto a lo que está escrito por Espíritu de Dios, por orden de Jesucristo, bajo maldición si predicas otro mensaje. Maldito el que predicare otro evangelio. No ocupa, no dice ahí, Amén. vendrá otro apóstol para que viva la palabra. No, dice, el evangelio ha sido predicado a todas las naciones y punto. Y maldito el que le cambie o le quite. Entonces, pero tanto Eusebio Joaquín como los demás juegan con la Biblia y luego dicen que ellos son más que la Biblia. Y luego cuando examina sus Así palabrejas, es. porque yo no conozco sus palabrejas, yo no sé si tuvieron alguna revelación especial, como la señora esa dice, esta es la Biblia, esta es la palabra de Dios, es la Sagrada Escritura de nuestra época. Oye, pero no la predican, siempre citan la Biblia, qué raro. Así es. Fíjese que me acaba de ganar ese texto bíblico porque aquí lo tenía anotado, el de Apocalipsis. Dice, Sí, mire cómo es Dios que se mueve, fíjese, ni ponernos ni de acuerdo y cómo el Señor se va moviendo aquí y allá. Mire, comentar también que a muchos se dice, por ejemplo, ¿y quién eres tú? ¿De quién te mandó a ti a predicar? ¿Y quién te mandó Yo me preguntaría, ¿y quién eres tú para escuchar verdaderamente el Evangelio del Señor? Yo se lo predicaría a él porque lo dicen hasta con una soberbia, engañados, claro, pero con una soberbia del engaño. Y creo que no se han fijado dónde están parados, no han discernido dónde están parados, porque muchos de la gente que tiene ese libro que usted tiene, bueno, mucha de la gente que está dentro de la luz del mundo, desconoce el libro que usted tiene en la mano y desconoce su contenido y aún ellos mismos desconocen su historia.
Y mire que esto es algo muy sectario, porque nos lo hemos encontrado en todas las sectas, pastor. Usted sabe que ha visto, por ejemplo, testigos de Jehová, por ejemplo, que ellos también desconocen mucho su historia. Ujú. Los mismos mormones también desconocen su propia historia. No cuadran. Y ahora que estamos con la luz del mundo y que se les está mostrando su propia historia, pues ven cómo esta no se adapta a lo que hoy en día tienen. Lo están viendo. Y creo que estamos tocando fibras muy sensibles porque nos están trayendo cada tema que ni al caso viene o porque es producto de su mismo engaño para tratar de desacreditar a aquel que me está dando una tunda apologética y porque, hermano, este movimiento donde se están desengañando les va a doler hasta el alma, mi hermano. Entonces, todo este ataque que hemos tenido, que usted ha tenido principalmente desde a raíz de estos videos para acá, van a seguir adelante. ¿Por qué? Porque duele el desengaño, duele el desengaño y incluso quieren saber, pues si yo estoy mal, usted también está mal, porque mire, ¿y quién es usted? O sea, ahora van a buscar incluso algunos el de, ok, estoy engañado, pero pues déjeme mi engaño, ¿no? Entonces, Mm. lamentablemente, algunos no lo van a poder superar, esperemos que todos, pero algunos otros se van a empecinar en eso, porque son muchos años o tienen mucho en juego también. A veces están más ahí por temor que por ganas de estar allí. Entonces a esos les llamamos y les decimos, tengan la valentía, tengan la confianza, no en nosotros, sino en Dios, en la Escritura que está viva. La Escritura está viva, el Evangelio sigue, el Espíritu de Dios, la promesa reina todavía aquí está presente, está trabajando en la tierra, Ujú. porque incluso ya lo habíamos leído antes, aún si nadie predicara el Evangelio, Dios haría gritar a las piedras. Y si no han gritado las piedras, es porque todavía hay gente que estamos predicando el Evangelio. Ujú. Sin necesidad de que nos digan que eres un profeta, o que eres un pastor, o que eres un eso, que no eres un otro. Lo que nos importa es ser un siervo del Señor. Es todo lo que nos importa. De ahí en más, no ostentamos mayor título. Ostentamos tener la gracia delante de Dios de poder dar lo que se nos dio de gracia, mi hermano, que es el Evangelio. Ujú. Y de aquí, hermano, a 2 Timoteo 3, 2 Timoteo 3, ahí para que lo anoten en casita, los amigos de la luz del mundo, muchos cristianos también, porque lamentablemente en todos lados se cuecen habas, no solamente en la luz del mundo, Ujú. pero en la luz del mundo hay una bullota de habas que están cociendo y que hay que sacarla de ahí. Sí. Entonces vamos a 2 Timoteo, perdón, capítulo 3, y dice en el 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Vaya usted viendo a la luz de todo lo que ha pasado en esos meses, vaya viendo qué características tiene su líder religioso en este tiempo. Sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y verás que yo se los he visto en diferentes fotografías amando los deleites. Que mire, mi hermano, darse un gusto, producto de tu trabajo, no tiene nada de malo. Lo malo es cuando vives a costillas de gente que no tiene nada, de gente que manipulas y trasquilas en pro de darle lo mejor a ti y a los que te rodean, tu círculo pequeño, tu círculo de alrededor. Ujú. Entonces, pudiéramos entrar incluso en alguna ocasión en la cuestión del diezmo, mi hermano, y la ofrenda, pero no de esta manera tan rapaz como se trasquila a las pobres ovejitas de la luz del mundo. Uh. Y yo de veras he conocido a ministros, mi hermano. Conocí a unos que ya incluso ya los movieron del lugar, ellos eran de Sonora. Y esas personas eran personas que se la pasaban trabajando todos los días y mal comiendo, mal viviendo, mal, o sea,
batallándole mucho en su vida diaria, pero ellos con una fe en alto en que están haciendo las cosas para el único y verdadero apóstol de Jesucristo, Nación Joaquín. Y me duele el engaño de ellos, y ellos lo siguen con un corazón totalmente bueno, totalmente intachable incluso, mi hermano, pero lamentablemente estaban en la oscuridad, no estaban en la luz como lo estaban diciendo, y estaban siendo luz. ¿Por qué? Porque no han ido a las escrituras para ver lo que, como ser los cristianos de Berea, que incluso el mismo Pablo les hablaba, y ellos mismos rectificaban, checaban a las escrituras y veían si lo que él estaba hablando era cierto. Entonces es lo mismo que nosotros les invitamos aquí, no nos crean nosotros, vayan a las escrituras, doblen rodilla, vayan con Cristo y lean sus escrituras, y el Señor, que es propicio y es bueno, les ayudará a que salgan adelante. Seguir adelante aquí donde dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Por qué la eficacia de ellas? ¿Qué pudiéramos relacionar este texto a Nason Joaquín? ¿Tendrán apariencia de piedad? ¿Lo tiene? Yo lo he visto hasta la forma de predicar. Parece como si tuviese una piedad, un corazón constricto del espíritu, de ver a la gente que lo sigue, pero niega la eficacia de ella porque sin él creen que no tienen piedad las demás personas. Entonces niega la eficacia de la piedad viene de Dios. La piedad, la gracia viene de Dios, pero ellos son tan soberbios que creen y hacen creer que sin ellos los demás no pueden alcanzar piedad, no pueden alcanzar la gracia, no pueden alcanzar la salvación. Entonces está negando la eficacia de la piedad, haciéndose la puerta cuando Cristo es la puerta al Padre y es el camino. Dice, porque de estos son los que se meten a las casas y se llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Qué fuerte está ese texto, mi hermano. Sí. Bastante fuerte. Yo quiero, mi hermano, mis amigos de la luz del mundo, por favor, que anoten este texto bíblico, porque en unos meses les va a hacer mucho sentido todo este texto de 2 Timoteo, del 3 del 1 al 7, porque estos versículos, esos 7 versículos de esta carta a Timoteo, esta segunda carta a Timoteo, les va a resonar mucho y les va a hablar mucho y les va a hacer mucho sentido. Tal vez ahorita no les haga sentido, tal vez ahorita no estén listos para que les haga sentido esta carta, pero les va a hacer mucho sentido. Van a decir, caray, a mí me da gusto cuando veo ya cada día más y más y más exmiembros de la luz del mundo diciendo, caray, ¿dónde estaba? Y mira, oye, y hasta entre ellos platican, oye, ¿y te acuerdas que aquello que sabe que? Y hablan de los 90s, del año 2000, y te acuerdas que hacíamos, y te acuerdas que íbamos, y te acuerdas que, y se ríen, pero con una pena ajena de decir, ay, santo Dios, ¿qué andaba haciendo? Pero tú dices, bendito sea Dios que abren los ojos y que van saliendo adelante y que van encontrando la verdad en Cristo. Y que cada día son más los que pierden el miedo y hablan más de lo que pasa adentro. Incluso gente que todavía está adentro está notificando las acusaciones que hacen los de la luz del mundo, sí. ex miembros de la luz del mundo. Dicen, no, eso sí es cierto, y eso sí es cierto, y están los canales oficiales de ellos, rectificando esas acusaciones, esas vivencias raras dentro de la luz del mundo. Por último, decir, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué la gente que sigue a estas personas nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad? Porque la verdad no está en ellos. Porque Cristo no está en ellos. Porque el Espíritu de Dios no les acompaña. Por eso incluso llegan muchos a citarte la Escritura de una forma y de otra, y a lo mejor saben mucha Escritura, pero no tienen conocimiento de ella. Y menos sabiduría. ¿Por qué? Porque aunque sepan de la palabra, no la pueden vivir. ¿Por qué? Porque carece de espíritu que se le está dando y porque ellos nunca han citado a Dios para que Dios les dé su espíritu. Porque lejos de haber encontrado una puerta, encontrar una barrera sí. ante Dios. Quiero hacer un ejercicio finalmente, soy contigo. Vamos a decir que tú eres un fiel creyente en la elección de Nason Joaquín. ¿Crees que él es el apóstol? La Biblia está muerta, él la hace vivir. Ponte en esa posición.
Yo pregunto, ¿quiere decir que si el apóstol está vivo, en él está la palabra de Dios? Te pregunto, ¿sí o no? Yo tendría que responder que sí, pues es la lógica de la luz del mundo. Y se están escribiendo sus palabras, y es la palabra que sale, está saliendo de la boca de Dios. ¿Por qué no se escriben? Tú me dirías, no, ya se está escribiendo, ahí anunciaron el libro que se está escribiendo. Yo te preguntaría, Así es, yo le diría, esos hechos de Nazón, ¿es palabra de Dios para nosotros? ¿Es la Biblia actual hoy? yo le dijera que sí, porque somos la iglesia primitiva, la que cayó y ahora está resurgiendo. Pregunta número 4. ¿Esas crónicas de Nazón Joaquín escritas pesan más que la Biblia? Tendría que ser porque es el apóstol vivo, con él está viva lo que habla, lo que dice. Pregunta final para aterrizarte a la realidad. ¿Por qué Montemayor no cita la palabra de Dios actual, las crónicas de Nazón, para evangelizar? ¿Por qué ningún apologista cita las palabras de Nazón como palabra de Dios? Porque es inverosímil. No tiene ni pies ni cabeza con la revelación de la escritura. Así es. Ni siquiera ni las Porque, citan, ni las conocen, no, siempre se van a no, la Biblia, qué raro. así es. Nunca van a las cartas, ni las sustentan, ni nada, o sea, ni siquiera las pueden sustentar con la escritura, menos compartirlas en algún debate o en alguna explicación apologética. Pero Eso siempre retumba para adentro. esto no concuerda ¿Dónde? con el postulado de que la palabra del apóstol vivo es la que vale. Yo pienso que las crónicas de Nazón deberían pesar más que la Biblia en este momento. Amén. Así debería de ser. Pero en la práctica, todos citan la Biblia. Ah, sí, pero tú no la puedes citar, nomás nosotros. Exactamente. Es la mente sectaria de decir, nosotros somos el canal de Dios, nosotros somos la iglesia de Dios, nosotros somos el pueblo, nosotros somos, en este caso, el resurgimiento, algo así dicen, de la iglesia primitiva, una cosa así, ¿verdad? O la continuación de la iglesia primitiva. Todos, todos bajo esa misma lógica, mi hermano, bajo esa misma política, que se cayó la iglesia y que con sus iluminados ahí está. Y mire que la escritura misma batea todas esas pensamientos humanos, porque no podemos decir que son pensamientos de Dios, son pensamientos humanos. Cuando dice aquí en Hebreos 16, en el 24, dice así, vamos a leer, bueno, sustancialmente está en el 26, pero me gusta retroceder un poquito atrás para poner en contexto el texto bíblico. Le recomendaría yo a los que nos escuchan que siempre que les citen alguna parte de la escritura, vayas incluso unos textos arriba, unos textos abajo de ese que le están citando, porque a veces lo que le están enseñando no tiene nada que ver con lo que está en la Biblia revelando. Entonces, de este modo, usted entra en contexto y puede ver si lo que le están queriendo enseñar es real o es mentira. Entonces, aquí nos vamos, el sustancial es el 26, el que a mí me interesa, nos interesa. Pero vamos a ir un poquito al 24 para darle contexto. Dice así, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. A la fe. A la fe. No al apóstol, no, sino a la fe. Dice el 27, y el único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. O sea, la palabra versa y está viva. Claro. No es letra muerta que tenga que tomarla un apóstol para que tenga vida o algo así. No, la palabra está revelada y está viva. A quien se acerca con ella con fe. Bueno, Chuy. A quien se acerca con ella con un corazón. Mis palabras finales y luego tú, yo diría,
amigo de la luz del mundo, escudriña las escrituras para que veas al Cristo que emana de ellas. Hay muchas cosas que se hubiesen escritas, dijo Juan, pero estas se han escrito para que el que lea crea que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengas vida en su nombre. No el Cristo que te presentan, el Cristo inútil que no puede salvar, sino el Cristo que penetró los cielos y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, poderoso para salvar cuando le crees por la fe y por medio de las Escrituras. Tus palabras finales, Chuy. Pues ahora sí que sería retomando las suyas, pastor. Me retumba mucho a la cabeza el texto bíblico donde dice Jesucristo, al que oyere mi voz. Entonces, el que oye su voz, lo sigue, el que abre la puerta, vaya, dice, yo estoy tocando, el que abre la puerta y me recibe. Mire que es Jesucristo hablándole mediante las escrituras. ¿Qué necesito yo para poder estar, para conocer la escritura? ¿Qué necesito? Bueno, aquí dice la escritura, lo citábamos al principio, en Mateo 18:20, que lo que necesitas es estar reunido en el nombre de Jesucristo, reunido, congregado en el nombre de Jesucristo, dice, y ahí yo estaría en medio de con ustedes. No dice, jamás sostiene la escritura, que necesites un templo donde esté un apóstol vivo, jamás lo dice, sino que dice, donde haya 2 o 3 personas congregadas en mi nombre, no importa que sean profetas o que sea un feligrés o que sea quien sea, pero que estén congregadas en su nombre. Ahí en medio, Jesucristo nos hace el honor de estar en medio de todos nosotros. Y es con lo que yo me quedo. Jesucristo es el Señor y está al alcance de todos nosotros si nos acercamos con un corazón dispuesto a recibirle, con un corazón con fe, como dice la Escritura. Y es todo lo que necesitamos. Ahora sí que en el Evangelio dice, y lo dice varias veces, que Dios se ha acercado al mundo. Entonces aquí está, y es necesario nada más buscarle con fe, porque el que le busca lo va a encontrar, y lo va a encontrar con su propia fe, en su propio pie, y bendito sea Dios, y bienaventurado aquel que ha entendido esa escritura, mi hermano. Muchas gracias, Chuy. Bienaventurado aquel que ha entendido. Dios les bendiga a todos y que muchas gracias, pastor, por invitarme y por acá a todos ustedes por estarnos escuchando. Dios les bendiga a todos, su amigo y hermano Jesús Ornelas. Hasta Amén. luego. Esperen el siguiente video, les anunciaremos.